Bien, como te decía, Lamentaciones. El libro de Lamentaciones continúa después de Jeremías y, ¿sabes? Es muy probable, muchos maestros, estudiosos y eruditos afirman que aunque el libro de Jeremías no nos da, el de Lamentaciones no nos da tantos detalles específicos o exactos, como por ejemplo tú puedes ver las cartas de Pablo, que literalmente empiezan con un Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en... Cámbiale la ciudad, ¿no? A diferencia de eso, el libro de Lamentaciones no nos pone algo así de Jeremías, pero sí tenemos muchos indicios de que fue Jeremías justamente quien escribe este libro, porque justamente allí en este libro ves un cántico de dolor, es como una canción fúnebre, como un tema muy luctuoso acerca de la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel a causa de su pecado, a causa de su maldad. Por eso el sermón tiene este título: cuando el pecado nos alcanza. Porque todo lo que la semana pasada estudiamos que Jeremías anunció durante más de 40 años va a llegar a tener cumplimiento. Y Lamentaciones es el cántico doloroso de Jeremías por cómo está la situación del pueblo. Es este libro en el cual él a manera poética describe la situación, describe las causas, las razones de esta situación. Se arrepiente en nombre del pueblo y clama a Dios para narrar cómo fue el horror de esta caída de Jerusalén, y también terminar en el capítulo 5 con un clamor de: Señor, sálvanos, necesitamos ser rescatados. Ahora, Jeremías, estoy con el tema de la semana pasada. Lamentaciones es un libro poético, como te decía, y los primeros 4 capítulos de Lamentaciones hacen un acróstico perfecto. ¿Te acuerdas qué es un acróstico? Cuando agarras una palabrita y la desglosas, y con cada palabra de esa palabra tú vas a derivar un concepto. Me encanta que un pastor decía: es como cuando, ahora así ya benditos millennials, así como te enamoras y le mandas un tweet a la chava, así como en Instagram le das un like y la mencionas en tu historia, y ya es como que la forma de ligar. Pero los que somos más old school, te acordarás que hacíamos como cartitas y recaditos y ¿te acuerdas? Y normalmente hacías acrósticos, ¿no? Ponías el nombre de la mujer, ¿no? Y, por ejemplo, mi esposa, ¿no? Andrea, amor, ¿no? Y así como que ibas poniendo una palabrita con cada letra. Si lo hiciste, eras igual de ñoño, no te hagas. ¿Sí? Pero fíjate, Lamentaciones, los primeros 4 capítulos son un acróstico y utilizan las 22 letras del alfabeto hebreo. De ahí que tú puedes ver, y el capítulo 1 tiene 22 versículos, el capítulo 2 tiene 22 versículos, el capítulo 3 tiene 66 versículos y el capítulo 4 tiene otros 22 versículos. También el capítulo 5. Pero el capítulo 3 es interesante porque contiene la misma cantidad de letras y conceptos que los otros 3 que hacen este poema, capítulos 1, 2 y 4. Ahora, ¿por qué es esto? No es un tema místico, no es un tema así como de es cabala y los números, no es un tema nada que ver con esto. Pero en la poesía hebrea había diferentes formas de hacer énfasis. Hoy en día, cuando tú y yo queremos enfatizar una idea, pones un texto y le pones, ¿no?, mayúsculas, ¿no? O le pones negritas, o le pones itálicas de ladito, o pones otro tipo de letra y buscas una forma de demostrar que esto es importante, que este es el título, ¿no? Y esto es lo más importante, esto es lo que quiero que veas, ¿no? Como en un cartel, en una publicidad o algo así. En la poesía hebrea, este tema de poner al centro un concepto o una idea tan larga o con una extensión mayor a las otras, nos muestra una jerarquización de ideas. Jeremías nos está mostrando cómo en Lamentaciones el capítulo 3 es sumamente importante. Es la clave del libro, básicamente. Y vamos a ver que hay 3 temas claves en el libro de Lamentaciones. Número 1, evidentemente hay lamentos, hay llanto, hay mucho dolor, hay mucha súplica, hay incluso tonos como hasta de queja que vamos a ver más adelante. Hay confesión de pecados, hay responsabilidad y hay admisión de culpa, y hay un tema de nosotros fuimos, nosotros hicimos, nosotros abandonamos. Y Jeremías intercede por el pueblo en ese tema de confesión de pecado. Y número 3, hay esperanza. Y me encanta esto, porque siempre, inevitablemente,
Cuando tú y yo hablamos de la paga del pecado, del castigo contra el pecado, del juicio de Dios, de la ira de Dios, ¿sabes? Tú y yo tenemos la esperanza de que sí o sí tenemos que terminar hablando de la esperanza que hay en Jesucristo. Porque esa paga de pecado la dio Jesús. Porque ese castigo y esa ira de Dios que debían ser derramadas, fueron derramadas sobre Jesús. De modo tal que tú y yo tenemos una esperanza. Y mi anhelo, mi amigo, mi anhelo es que al final del día de hoy, si tú estás aquí en un estado de lamento, si tú estás en un estado de sufrimiento, en un estado de dolor, en un estado como de incertidumbre, puedas ver cómo al final del día Dios tiene esperanza para ti. Pero tienes que arrepentirte. Necesitas venir a Él. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos en el capítulo 4 de Jeremías? Y lo vamos a ver al final hoy, pero veíamos en el capítulo 4 de Jeremías cómo Dios les decía: si te volvieras a mí, oh Israel, vuélvete a mí. Y ahí está la invitación. Y vamos a ver cómo eso es importante al final del día de hoy. Pero hasta aquí entonces quiero que veas esto. 3 temas claves en el libro de Lamentaciones: lamentos, confesión y esperanza. Como te decía, el libro está dividido en 5 capítulos. Y eso nos da una división bien padre, porque podemos ver un tema en cada capítulo, que esencialmente son estos. El capítulo 1 va a ser la destrucción. En el capítulo 2 vas a ver la causa de esa destrucción, básicamente la ira de Dios. En el capítulo 3 vas a ver el clamor por la misericordia, que básicamente es la cura. En el capítulo 4 vas a ver un recuento del sufrimiento que padecieron los israelitas y las causas de ese sufrimiento. Para en el capítulo 5 ver la necesidad de restauración, y yo le pondría ahí la desesperada necesidad de restauración. Entonces, capítulo 1, verso 1, empieza como lo acabamos de leer. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿No? Populosa es una palabra medio dominguera, pero esencialmente significa lleno de gente, o sea, como algo así como muy atiborrado, ¿no? Y cómo describe Jeremías que esta ciudad, después de ser populosa, ha quedado sola. La grande entre las naciones ha venido a ser como una viuda, y la señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Y fíjate cómo Jeremías compara a Jerusalén con una ciudad que era así súper llena y que ahora está desierta. Y ahora lo compara con una viuda. Ahora, una mujer viuda, ahí se refiere a un tema como de tristeza, de soledad, de desconsuelo, de desconcierto, de incertidumbre. Y así es como estaba el pueblo, como la historia nos marca, y se ha dicho en otras veces. El pueblo cayó tras un ataque de Babilonia que tuvo sitiada la ciudad durante más de 2 años. Ahora vamos a ver cómo ese ataque y este sitio y estos muros que caen no son coincidencia, sino que es Dios trayendo la consecuencia del pecado del pueblo. ¿Te acuerdas que la vez pasada veíamos 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y cómo se anuncia y se anuncia y se anuncia, y cómo al final veíamos que Jeremías dedica los últimos capítulos a hablar sobre cómo realmente se cumplió esa profecía durante más de 40 años. Pues aquí tienes esto, tienes esta declaración de Jeremías diciendo: la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, y la señora de las provincias se ha vuelto tributaria. En la NTV me encanta porque dice: antes colmada de gente, ahora está desierta. Y la que fue grande ahora queda sola como una viuda. Pero chécate la que antes era reina de toda la tierra, ahora es esclava. Y mi amigo, esencialmente así es el pecado. Así es la paga del pecado. Dios nos pone en lugares celestiales con Cristo, según nos dice Efesios capítulo 1 verso 3 en adelante. Pero nosotros escogemos bajarnos al lodo y empuercarnos. Dios nos llama a ser nación santa, real sacerdocio, pero nosotros preferimos ser esclavos de ira, chisme, contienda, pornografía, hábitos ocultos, vicios, mala mayordomía, cosas que no nos convienen, cosas que no nos edifican. Y esencialmente es eso, es tomar esa decisión de dejar lo que Dios nos está dando y donde Dios nos está poniendo, y este sitio como donde Dios nos tiene bajo su cuidado, y decir: no me interesa, prefiero ser esclavo. Y es así el pecado. Ahora, lo más triste es que
el pecado es tan convincente que termina engañándonos. Un pastor decía, el Satanás es tan astuto y el pecado es tan cruel que logra convencer a un hombre de que es mujer. Y ahí tienes estos cuates que hacen todo un tema físico alrededor de un engaño que hay en sus corazones. Ahora fíjate, el verso 2 dice: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Te describe la condición en la que está el pueblo. O sea, no solamente, me encanta el lenguaje tan poético que utiliza y tan fino, que no solamente es como Jerusalén estaba llorando, no, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en su mejilla. O sea, literal, cual canción de José Alfredo Jiménez. Ubicas estas canciones que neta sí dices, no juegues, ¿cómo la gente escucha eso? O sea, pues con razón viven en depresión, ¿no? Así pues, llanto tras llanto y la mujer lo dejó y se fue con el compadre y el cuate la extraña, pero ella no lo quiere. O sea, son unas historias de terror. Pues más o menos así, pero en hebreo. Lamentaciones es esto, es amargamente llora. Pero fíjate el verso 3. Dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones, ¿pero qué? No halló descanso. Fíjate el contraste tan marcado que hay. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos acerca de cómo cuando tú te cansaste ya de vivir en pecado y de la vida desastrosa y desordenada que llevamos, tienes una esperanza? Que Jesús dice: vengan a mí los que están, ¿te acuerdas qué? ¿Y en mí hallarán qué? Yo les voy a dar descanso. Ahora, Jerusalén fue y buscó descanso en otros lugares, pero no lo halló. Y es bien triste, porque tú puedes ver que a lo largo de la historia, a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, cómo Jerusalén tristemente se iba detrás de todo tipo de dioses. Y ahí va detrás de Baal, y ahí va detrás de Moloch, y ahí va detrás de las otras culturas y de los otros reinos, y ahí va detrás de cualquier cosa menos de Dios. Y tristemente no haya descanso. Vas a ver en el capítulo 5, vas a ver la causa de todo este sufrimiento. Dice, pero en verso 5 dice: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante de su enemigo. Verso 6: desapareció de la hija de Sión toda hermosura. ¿Te das cuenta? El verso 5 esencialmente, cuando está hablando de la destrucción, de cómo terminan como viuda y todo este tema, te da la causa de eso. Jehová la afligió a causa de sus rebeliones. Y esto es muy interesante porque muchas veces, y eso es así típico del ser humano, te pasa algo malo y dices: yo no sé por qué Dios es así conmigo, ¿no? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Y sabes, sí, muchas veces Dios permite cosas para probarnos, y sí, muchas veces Dios pone escenarios en los cuales necesitamos depender de Él para probar nuestro corazón, pero también muchas veces es simplemente la consecuencia de nuestro pecado. Es simplemente la consecuencia de malas decisiones, de escoger darle la espalda a Dios, de escoger cavar mi propia cisterna en lugar de quedarme en la fuente de agua viva. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en este momento. Sus enemigos han sido hechos príncipes y los que le aborrecen fueron prosperados porque Dios los afligió a causa de sus rebeliones. Pero el verso 6 dice: desapareció toda hermosura. Desapareció toda hermosura. El verso 7 al final dice: la miraron sus enemigos y se burlaron de su caída. Verso 8: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Verso 9: su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin, por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Verso 10: extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en su congregación. Y este versículo es bien importante, porque la gloria, como el máximo orgullo de la nación de Israel, era su templo. Nosotros tenemos la casa de Dios aquí con nosotros, ¿no? Y era su orgullo, era así como la hermosura del templo. De ahí que vas a ver después en los siguientes libros cómo ellos se acordaban del templo y tenían un tema así como de extrañar todo este sentido, ¿no? Vas a ver en libros como Ageo cómo Dios despierta a la nación y más cosas.
pero el orgullo de ellos era el templo. Y Dios permite que ese templo sea quebrantado. De ahí que ellos ven, o sea, que los enemigos no respetaron nada, saquearon todo. Ahora imagínate ser un israelita que está orgulloso del templo y ver cómo se están llevando las cosas. Ver cómo las naciones que durante años tú dijiste, este es el templo que solo los israelitas, que los extranjeros no pueden pasar, y de repente están sacando las cosas y lo están vaciando mientras la ciudad está cayendo. Mientras tú puedes ver el horror de la toma de una ciudad. En el capítulo 5 vas a ver mientras las mujeres son violadas y la gente muere a filo de espada. Pero imagínate esto. Y Dios permite eso para quebrantarlos también. Y eso nos pone a pensar bastante. Pero ¿te acuerdas que la semana pasada decíamos cómo Dios, por encima de tu servicio, por encima de los sacrificios que puedas hacer, prefiere tu corazón? Este es un claro ejemplo. O sea, Dios es como el templo. Yo no necesito el templo. Y Dios permite que el templo sea destruido para que ellos puedan ver la realidad de su pecado, para que ellos puedan sentir el peso y el furor de su pecado. Dios permite eso y quebranta. Ahora, tú en este momento deberías estar preguntándote esto: ¿cuál es mi templo? ¿Qué es eso que yo he levantado y que estoy sumamente orgulloso? Y que incluso hasta digo, mira Dios, para ti. Ya sabes, de esta falsa humildad de para gloria y honra del Señor, hermano, para gloria y honra del Señor. Soy el mejor músico de Querétaro, pero para gloria y honra del Señor. Y que lo escuchas y dices, ¿neta? Porque se escucha más como para del Señor quién, del Señor Juan o del Señor Pepito, ¿qué onda? Porque para Dios tu actitud como que no lo comunica. ¿Cuál es ese templo que has levantado y que dices, esta es mi gloria? Fíjate el capítulo 2, podemos seguir viendo más cosas, ¿no? En el verso 18 dice, puedes ver otra vez a Jeremías confesando, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevadas a cautiverio. Fíjate, verso 20, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. O sea, chécate las palabras, la profundidad que tienen. O sea, estoy atribulado, mis entrañas hierven dentro de mí. No es un tema nada más como, no, pues, Señor, pues la neta estoy medio agüitado. O sea, ese es un sentir así como, me estoy quemando por dentro. Mi corazón se trastorna. Y chécate el capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó el cielo a la tierra, del cielo a la tierra, la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Esto es súper duro, súper duro, porque ves que el pueblo está como el verso 1 lo dice, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. O sea, el pueblo está en oscuras, Dios los puso ahí. Y el verso 4 es súper fuerte porque dice, el Señor entensó su arco como enemigo y extendió su brazo derecho como enemigo. O sea, literalmente está presentando a Dios como un guerrero temible, pero que no está a favor del pueblo. Y puedes ver, destruyó cuanto era hermoso, hizo esto, hizo el otro, en la casa de la hija de Sión, en la tienda de la hija de Sión. Y esto nos muestra una cosa bien gruesa. El mayor problema de los israelitas en ese momento no era el ejército de Nabucodonosor que los estaba sitiando.
Su mayor problema es que ellos se habían puesto en contra de Dios. Y esto nos muestra cómo Nabucodonosor, al final del día, solo fue un instrumento. Solo fue lo que Dios utilizó para traer el juicio que Él había anunciado a su pueblo. Pero en sí, Nabucodonosor no fue el destructor de Israel, no fue el destructor de Jerusalén. Fue simplemente un instrumento. Pero el verso 5 dice: el Señor llegó a ser como enemigo, y el Señor fue quien destruyó a Israel. El verso 8 lo deja todavía más claro, fíjate. Verso 8 dice: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Después de este sitio en el cual estuvieron los israelitas y en el que el ejército de Nabucodonosor estaba acampando afuera, el verso 8 nos deja bien claro: Dios determinó, Dios decidió quitar el muro. O sea, literalmente fue como si Dios estaba el muro aquí cubriendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel da la espalda y Dios dice: va, y quita el muro, vengan todos. Y entonces el pueblo cae. El Señor llegó a ser como enemigo y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó la tienda como enramada. Fíjate, Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Lamentaciones 2, 5 y 6. Esencialmente, Dios quería que ellos entendieran cómo su maldad había atentado no había atentado contra el pueblo, sino contra Dios mismo. Por eso el verso 8 del capítulo 2 deja claro esto: el Señor decidió destruir las murallas de la bella Jerusalén, hizo cuidadosos planes para su destrucción y después lo llevó a cabo. Por eso los terraplenes y las murallas cayeron ante él. Jeremías 2:8, el mismo versículo, pero en la NTV. Y hay algo aquí que me llama muchísimo la atención. En la Reina Valera, en el verso 8, dice: extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Que esto es lo que aquí se traduce en NTV como: hizo cuidadosos planes para su destrucción. Este tema del cordel, tú puedes leer en, lo tengo aquí. Tú puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 21, y en Isaías, capítulo 34. Puedes ver que para su construcción se utilizaron cordeles, es decir, se utilizaron como niveles de medición, ¿no? Como un constructor, un arquitecto toma medidas. Y cómo fue construido, con medidas así como bien detalladas. Y lo que la Biblia nos dice es que Dios también tomó medidas detalladas para su destrucción. Eso nos muestra que la caída de Jerusalén, que el tema de Nabucodonosor, el sitio que vivieron los israelitas y todas las consecuencias que vamos a ver más adelante, no fueron ninguna casualidad. No fueron algo que pasó como de okis, no fueron algo que como que ay, Dios se durmió tantito y como que ay, Nabucodonosor se coló, y no fue ningún accidente. Fue algo para lo cual Dios hizo cuidadosos planes. Y eso sí o sí, mi amigo, debe ponernos a pensar. Porque cuando tú y yo estamos en pecado, y cuando tú y yo estamos dejando de lado la palabra de Dios y la esperanza que tenemos en Él y la esperanza que tenemos en Cristo y su perdón y su salvación, ¿sabes? Para ti y para mí hay un final que la Biblia advierte. Hay un día de juicio, y ese día, tal como esto, no va a ser un tema improvisado. No va a ser como que Dios va a llegar y va a poner su silla, a ver en qué estábamos. No. Es algo para lo cual Dios ha hecho cuidadosos planes y que se va a llevar a cabo. Me encanta ver en la palabra de Dios como para todo, absolutamente para todo, Dios es súper detallista. Tú puedes ver en los libros de Éxodo, Número, Levíticos, o sea, cómo Dios tenía contada cada cosa. Y había 326, tal. No 327, no 325, 326.
Un tema súper exacto, súper preciso, súper ordenado. A Dios no se le van las cuentas, a Dios no se le revuelven las cosas. Dios lo tiene todo en orden. Y así como un constructor había dedicado esfuerzo, esmero y tiempo para planear una construcción, Dios había planeado lo mismo para traer la consecuencia del pecado. Dios quería que el pueblo tuviese súper claro que el pecado, lo grave del pecado, no es el pecado en sí mismo, sino que es contra Dios. Eso es lo grave. Ahora, como te decía al principio, algo que es sumamente bello es el hecho de que Lamentaciones es un acróstico y que utiliza todas las letras del alfabeto. Y me encanta pensar en esto. ¿Sabes por qué Dios permitió esta figura poética para un libro como este? ¿Sabes por qué todas las letras del alfabeto hebreo? Como tú sabes, en aquel tiempo no tenían una Biblia como la que tú y yo tenemos, así, copia impresa, con tapa imitación piel o piel original si eres más fresa, y así como con tus versículos, y que tienes Reina Valera y NTV y NBI, TLA y todo este tema. Ellos no tenían eso. Ellos memorizaban la palabra de memoria. Y tú veías a los niños repetir la palabra, repetir la palabra. Y me encanta que hayan usado el alfabeto, porque ¿ubicas cuando un chavito se está aprendiendo el alfabeto? Y que te dice A, B, C, D, G, H, M, L, y tú dices, oye, espérate, te faltan letras. A, B, D, no, espérate, te faltó la C ahora. Okay. A, B, y así. Y eventualmente lo puedes ir de corrido. La idea, mi amigo, es que tú y yo necesitamos entender que para enfrentar las tribulaciones y aflicciones no podemos saltar nada de la enseñanza bíblica, ni una sola letra. El pueblo necesitaba recordar esta historia tal cual Dios había decidido, letra por letra. No había forma en la que te pudieras saltar algo. No había forma en la que pudieras como que omitir partes de la historia. No había forma en la que pudieras decir como que le quito este pedacito a la Biblia. No hay forma de hacer eso. Dios permite esta exactitud para que veamos que ante esta vida que tú y yo vivimos necesitamos toda la enseñanza bíblica. No podemos saltarnos nada. Y sabes, esto es bien grueso porque hablar de Lamentaciones, como te dices, es como hablar de ese tema del juicio, de la ira de Dios, de las consecuencias, de la guerra, de la caída de Nabucodonosor, de las murallas cayéndose. Y sabes, igual no es un tema como muy agradable. Probablemente si a ti te invitaran como, oye, necesito que vengas y des un devocional aquí en la escuela con los niños, probablemente sería el último texto que tú agarrarías. Así, las mujeres fueron violadas y los hijos eran puestos a cocinarse. O sea, ¿sí me explico? No es un tema fácil, no es un tema cómodo, pero es un tema que tú y yo necesitamos recordar. Dios permite que esté en la escritura porque nos advierte algo. Porque la neta es que muchas veces somos como el pueblo de Israel. Y entre su pecado y el nuestro no hay diferencia. Es un tema de corazón al final del día. Dios nos advierte también a nosotros. Dios nos habla también a nosotros. ¿Sabes? Me encanta porque tú y yo vivimos en una etapa de gracia en Cristo bien padre. Pero la neta es que si no fuese así, muy probable muchos de nosotros no estaríamos aquí. Si viviéramos así en una época antiguo testamentaria donde pecabas y el suelo se abría así, como con Coré, ¿cuántos aquí seríamos Coré? La neta. ¿Cuántos aquí seríamos estos que toman su anatema y toman su tesorito y lo esconden detrás de la cama? Y dicen, nadie se va a dar cuenta, y Dios trae plagas sobre el pueblo por uno que había tomado anatemas. ¿Cuántos de nosotros seríamos como Saúl, que Dios nos levanta y nos como que da una posición de privilegio, como de ser rey y todo? Y que mucho antes de obedecer a Dios escoge quedar bien con el pueblo, y que se levanta estatuas y dice, ay, esto es lo que yo me hice para mí. La neta. Porque al final del día, si tú analizas a Saúl, ese tema era orgullo. Pregunta, ¿alguien aquí batalla con orgullo? Es solo gracia y fidelidad de Dios. Por eso tú y yo necesitamos recordar esto siempre.
Dios quería que ellos entendieran lo grave de su pecado. Y tú me puedes decir hasta este punto, así como, ok, llevamos 2 capítulos, llevamos todo esto y llevas como 30 minutos hablando acerca de juicio y condenación y pecado y castigo y no sé qué y todo ese tema. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que antes de este libro está Jeremías con 55 capítulos equivalentes a más de 40 años, durante los cuales él estuvo anunciando: el juicio de Dios va a llegar, y nadie lo peló. La gracia para ti y para mí, mi amigo, está en que tú y yo tenemos esta historia. Tenemos la Biblia, tenemos estos ejemplos para aprender, y más importante aún, tenemos a Cristo. ¿Sabes? Todas estas personas vivían con una esperanza de un Mesías y así como que al futuro y así. Y tú y yo tenemos un hecho histórico, algo que ya aconteció, en lo cual puede descansar nuestra fe. Y muchas veces no vemos esto. No vemos los años que Dios ha estado con nosotros. Me encanta, una vez platicaba con el pastor Jacobo y él me contaba así como, decía, a mí me causa un poco de conflicto cuando la gente dice, no, es que ya bueno, esto fue en el 2010, pero ya hace 4 años que el Señor está conmigo y que estoy entonces en Cristo. ¿Hace 4 años? Y los otros 30 que Dios estuvo permitiendo todo lo que pasó en tu vida para llevarte a un punto de quiebre en el cual tuvieses que rendir tu vida, ¿eso qué? ¿Dios no estaba? ¿Dios había dejado de existir? O sea, como que Dios, o sea, como que yo dije, Dios, me rindo, y entonces Dios apareció así como, aquí estoy. No, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha sido misericordioso. El punto es que tú y yo no nos rendíamos, así como el pueblo de Israel, rebeldes y esperando. Pero fíjate el verso 17 del capítulo 2, dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, el cual había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Y como te decía la semana pasada, la palabra de Dios siempre se cumple. Tanto estos versos bien románticos que nos enamoran, como estos que nos advierten: ojo, cuidado por donde caminas, porque te vas a topar con pared. Esto también se cumple. Fíjate, vamos a saltarnos el capítulo 3 y vete hasta el capítulo 4, porque quiero que veamos esto. Capítulo 4, verso 1. Dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Verso 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. ¿Cómo se aumentó el pecado? ¿Cómo se vivió este sitio? Chécate el verso 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento a la hija de mi pueblo. Y cumplió su enojo y derramó ardor en su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Este es el estado en el que se encontraba el pueblo a causa de su pecado. O sea, los que estaban vivos decían: me hubiese sido mejor que me mataran a espada, porque estaban muriendo poco a poco por el desabasto. Tú y yo vimos la locura que se dio aquí hace un par de semanas por el desabasto de gasolina. No sé si lo sabías, pues salimos en noticias a nivel internacional. Por ahí el cuate que salió ahí golpeando a alguien más en la gasolinera esta de Constituyentes. Espero que no venga aquí. No, más bien espero que venga. ¿Sabes? Que tome consejería y todo este tema. Pero ¿sabes? Un simple recurso como la gasolina, que si somos honestos no es elemental para nuestra vida, es decir, es muy útil, es muy necesario, pero no es como que te mueres por desabasto de gasolina, causó toda una locura. Ponte en ese momento ahí. Imagínate cómo estaba el pueblo, sin agua, sin comida. Lamentaciones menciona que aún los animalitos, es decir, aún los zorros,
alimentan y dan leche materna a sus hijos, pero no así con el pueblo. Puedes ver que las manos de mujeres que eran piadosas terminaron siendo utilizadas para cocinar a sus propios hijos, que sus hijos les sirvían de alimento. Y así se ve el pecado. Y sabes, probablemente tú no, y espero que seguramente tú no llegues hoy y pongas a tu hijo en una ollita, ¿no? Como el niño de piedra, ¿no? O sea, no espero que hagas eso. Probablemente tú no vas a llegar y vas a poner a tus hijos ahí delante de Moloc, como en Segunda de Crónicas, ¿no? Pero sabes, una vida de pecado sí te lleva a entregar a tus hijos a una vida desordenada, a una vida en donde este mundo caído y este sistema de valores rotos va a llenar los espacios en blanco que ellos tienen en las preguntas existenciales de la vida, en los cuales una vida de pecado te va a desacreditar moralmente para poder hablar a tus hijos y enseñarles lo que es correcto y enseñarles la verdad de Dios, y ellos van a aprender la mentira del mundo. Y van a aprender una sociedad que les va a enseñar una ideología de género pecaminosa y totalmente en contra del diseño divino, que les va a enseñar valores rotos y mediocres, que les van a hacer creer que están bien con Dios porque dan cierta limosna, que les van a hacer creer que son buenas personas y que entonces no necesitan ser salvados, cuando la realidad es que todos necesitamos ser salvados, todos. Entonces probablemente sí. Tú dices, yo no he entregado a mi hijo al rey Moloc, al dios Moloc. Sí, pero ¿qué tal lo has entregado a este sistema corrupto de valores? Porque el pecado te distrae. Y como dice Paul David Tripp, el pecado es egoísta y te hace ver únicamente hacia ti y hacia tu beneficio y hacia tu comodidad. Y ok, dale, no has entregado a tu hijo porque son mis angelitos, pero ¿qué tal tu matrimonio? ¿Qué tal a tu familia, que también necesita que les prediques el evangelio? ¿Qué tal a tus vecinos que Dios te puso ahí para que tú puedas predicarles el evangelio? ¿Qué tal a tus compañeros de trabajo? ¿Te das cuenta? El pecado nos va a hacer incluso avergonzarnos del evangelio, cuando es todo lo contrario. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero el pecado te dice, no, para encajar en este mundo tú no puedes ser cristiano. Y entonces te pregunto, oye, ¿de qué religión eres? Cristiano. ¿Qué, perdón? Cristiano. Tú sabes, todos somos cristianos, ¿no? Hasta católico significa universal. Y te vas a echar un choro ahí con tal de, ¿sabes? Eso lo hace el pecado también. Y eso a veces tenemos una idea muy equívoca del pecado. Pensamos que el pecado es así como algo ahí bien leve, ¿no? Así como, no, pues es que se me salió una grosería, iba en el tráfico y se me salió una grosería. Y a veces hay grupos de conexión, así, o rendición de cuentas en los que, ¿y con qué estás batallando? No, pues es que esta semana no hice mi devocional. Neta. No, ya en serio, ¿con qué estás batallando? No, es que pues el otro día iba en el tráfico y le dije bruto al de enfrente. Neta. No, y es que hubo un día que no, ¿qué crees? Que no leí la Biblia en todo el día. Neta. Y nos vemos bien ñoños ahí pensando que el pecado es algo así bien básico. ¿Sabes? El pecado no quiere agüitarte. El pecado no quiere nada más como que tengas un mal día o estés aburrido. Satanás no quiere eso. Satanás quiere destruirte. Satanás quiere acabar contigo por toda la eternidad. A veces vemos estas cosas y pensamos así como, bueno, ya X, no pasa nada. Pues sabes, esta espiral descendente que inicia en pecados que tú y yo catalogamos como inofensivos puede terminar muy grave. Y de repente cuando tú ves a las noticias y lees acerca de esta mujer que apuñaló a su hijo solamente porque estaba celosa de que el niño amaba más a su abuelita que a ella, y que por su orgullo y por una inestabilidad y porque nadie le dijo que su identidad no se derivaba de eso, ella escogió terminar la vida de su hijo. Y lees esas noticias y dices, gente loca. No, no es gente loca, el pecado es eso. El pecado nos ciega y nos enloquece de esa manera.
Y cuando ves estas noticias y te das cuenta de las atrocidades que se cometen, tú dices, uy, sí, no, es que la ambición. No, no es la ambición, es el pecado que está corrompiendo los corazones. Es este sistema de valores caído. Es Satanás haciendo su chamba y siendo diligente. ¿Y tú y yo? ¿Qué onda? ¿Estás siendo diligente en tu chamba? Pero Marcelino, es que yo no sirvo en la iglesia, es que yo no estoy en el staff, es que yo no estoy. Perfectamente válido. ¿Pero qué hacemos con Jesús dándonos la comisión como discípulos en Mateo? Y llamándonos a ser discípulos que hacen discípulos. ¿Qué tal con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Ves? O sea, el pecado es mucho más cruel de lo que nosotros muchas veces imaginamos. Fíjate, Jeremías aquí está planteando un escenario en el que el pueblo está totalmente destruido, totalmente acabado, totalmente devastado. Jeremías mismo está afligido. Fíjate, ve conmigo ahí al capítulo 3 de Jeremías y vamos a ir cerrando esto. Okay. Jeremías capítulo 3 verso 1. Lamentaciones capítulo 3 verso 1. Jeremías está hablando y dice esto: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. O sea, Jeremías mismo, el profeta, el que vimos la semana pasada y que fue fiel durante 40 años y todo este tema, está en este punto de decir: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Él me guió por tinieblas, se volvió contra mí, vi su mano contra mí. Y o sea, y ves esta angustia, ves este como sufrimiento, ves este tema incluso de Jeremías, de incluso él sentirse agüitado, porque no dice contra el pueblo, dice contra mí revolvió su mano. A mí me guió bajo oscuridad. Y ves este cierto tono como hasta de queja, si lo quieres ver así, como esta angustia, esta aflicción, este dolor en el profeta, que dice: me guió y me llevó en tinieblas. O sea, me llevó, o sea, donde no había luz. Y sabes, me fascina una frase de Charles Spurgeon, justamente basado en este texto. Él decía: sabes, si Dios te lleva por un lugar oscuro, tú puedes estar confiado de que estás en el mejor lugar del mundo, porque no te metiste tú ahí, Dios te metió ahí. Y si Dios te metió ahí, significa que Dios está ahí contigo. ¿No es eso lo que dice el Salmo 23? ¿No dice que cuando ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno? Porque Él está ahí conmigo. Porque el mismo Dios que me lleva por los verdes pastos, por los lugares delicados, por las aguas de reposo, ese mismo Dios es el que me acompaña en los lugares de sombra de muerte. Él no me deja solo. Y entonces Jeremías, aún en esto, como que en este tono que está y que dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura. O sea, este sentimiento de amargura literal que tiene Jeremías, con esta tristeza, este llanto. Fíjate cómo Jeremías lo resuelve. Verso 19, ahí en el capítulo 3. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento en el ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, dice Jeremías, porque mi alma está abatida dentro de mí. Ojo, Jeremías te da una clave bien padre. Cuando tu alma está abatida, ¿qué necesitas hacer? Tener en memoria a Dios. Fíjate cómo lo dice el verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré.
Jeremías dice, esto recapacitaré en mi corazón. La palabra recapacitar te habla de reflexionar, pensar o recordar. Y Jeremías dice, esto voy a recordar. ¿Qué voy a recordar? Que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Jeremías ve la situación y dice, ok, la situación está así, pero yo sigo en este plano. ¿Por qué? Porque su misericordia no ha decaído. Porque Él es quien me sostiene. Él es quien me tiene en su mano. Por Él no he sido consumido. Y Jeremías dice, tengo que recordar esto. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Tristemente nuestra tendencia es que cuando estamos agüitados, cuando estamos tristes, la tendencia es quejarnos contra Dios. Señor, pero ¿por qué? Si mira que yo te sirvo. Y dices, me iba mejor cuando no era cristiano. Cuando no era cristiano hacía estos negocios y ganaba tanto y me pagaban tanto. Y yo me acuerdo que me iba bien y el coche no se me descomponía. Es más, hasta como que mis hijos eran más obedientes. Y pues claro, tenían 3 meses, no manches. A los 3 meses no se podían ir de antro, claro. Pero tienes este tema de Señor. Y estás como el pueblo de Israel en el desierto. Ay, es que en Egipto teníamos cebolla, Señor. ¿Es neta que prefieres una cebolla? ¿Es real? Mejor piensa esto. Por la misericordia de Jehová sigues aquí. Me encanta que Él concluye esto. Porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pregunta, mi amigo, ¿por qué tú crees que su misericordia es nueva cada mañana? Porque cada mañana la necesitas. No hay un día en el que tú y yo nos podamos levantar y decir, ya estoy armado, hoy no necesito la misericordia de Dios. Neta que no. Cada día necesitamos su misericordia. Y Él dice, mi porción es Jehová. Mi porción no son los muros de esta ciudad. Mi porción no es el templo. Mi porción no son los frutos de esta tierra. Mi porción no son los animalitos. Mi porción es Jehová. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Qué no es esa la conclusión a la que hemos llegado la semana pasada? Que Dios le decía, vuélvete a mí, ven acá. Si te vuelves a mí va a haber gozo en las naciones. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Me encanta esta conclusión. Fíjate, verso 25. Bueno es a los que en Él esperan, al alma que le busca. 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esencialmente Jeremías dice, mejor dejo de quejarme. ¿Por qué te digo esto? Porque chécate, verso 27 en adelante, si quieres seguir leyendo, pero chécate, 27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo, ¿y qué? Y calle, porque Dios es quien se lo impuso. Jeremías literal dice como, calladito me veo más bonito. Y deja de lamentarse y comienza a adorar a Dios, comienza a buscar a Dios. El verso 40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Jeremías confiesa, ¿sabes? O sea, Dios, tú tienes razón. Tú habías dicho, tú habías advertido, durante 40 años fue esta advertencia. Y nosotros nos rebelamos. Y Jeremías, fíjate en qué humildad él como que se incluye ahí con el pueblo. Me encanta porque, o sea, tú lees el libro de Jeremías y tú dirías, pero ¿cómo? O sea, si Jeremías todo el tiempo estuvo ahí como empujando al pueblo, ¿no? Y Jeremías no dice, ellos sí, yo no. Jeremías dice, Dios, la neta es que todos te necesitamos. Yo también. Todos nos rebelamos, yo también. Y fíjate, ya para terminar, capítulo 5. El capítulo 5 es un recuento y es un clamor de lo que está pasando. Son 22 versículos y fíjate, vamos a leerlos de corrido y al final hacemos unas pequeñas observaciones, pero chécate esto. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio,
Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. ¿Te das cuenta? Eso también es una descripción del pecado. Terminas pagando un precio que no tendrías que pagar por algo que Dios ya te dio. Tú dices, es que yo quiero ser pleno, es que yo quiero ser feliz, es que yo quiero tener amor, es que yo quiero... Y ahí terminas entregándole cachitos de corazón a medio mundo y con el corazón roto y hecho pedacitos ahí tratando con tu masking tape de pegarlo. Cuando Dios ya te ha dado todo el amor del mundo en Cristo. Y terminas pagando por algo que ya tienes en Dios. Y dices, es que yo quiero plenitud, cuando la Biblia dice que toda la plenitud está en Cristo. Y ya Dios lo puso a tu disposición. Y ya vimos la semana pasada que a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú andas ahí buscando identidad, ay, no sé a qué pertenezco. Cuando Dios ya te dio una familia a la que perteneces. Y terminas pagando y luchando y cavando tus pocitos, pero no encuentras reposo. Te fatigas y no hay reposo. Verso 6, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en la ciudad de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió a luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Y chécate esto, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Jeremías da toda una descripción de cómo se encuentra el pueblo: en fatiga, en cansancio, trabajando pero sin fruto, pagando por lo que no deberían. Las mujeres fueron violadas, los príncipes fueron colgados, aún ni a los viejitos respetaron. El pecado agarra parejo, ¿sabes? El mal agarra parejo. Y ves toda esta situación, todo este tema, y Jeremías llega a esta conclusión: mas tu trono permanece de generación en generación. Y entonces Jeremías entiende, y es lo que quiero. Si tú te quedas con eso hoy, valió la pena. Jeremías dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Te suena algo? La semana pasada vimos esto: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Esencialmente Jeremías entiende esto: yo, por mí mismo, no puedo volverme a ti, Señor. Por tanto Jeremías dice: vuélvenos a ti, Dios, ayúdanos. Ten misericordia, atrae nuestro corazón de regreso a ti, Señor. No hay forma en la que nosotros podamos hacer algo, Dios. Ni siquiera eso podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Tráenos a ti. Jeremías se despoja de todo orgullo, de todo intento como de mérito, de todo. Jeremías dice: es más, Señor, ya, o sea, mira la nación. Ni siquiera podemos venir caminando a ti, Dios. Vuélvenos a ti. Tráenos a ti. Mi amigo, ¿estás cansado de batallar con tu pecado? ¿Estás cansado de que tu duro corazón te lleve de aquí para allá? Detrás de lo que no aprovecha, detrás de tus abominaciones, detrás de, como vimos la semana pasada en Jeremías, detrás de los deseos de tu duro y malvado corazón. Ruégale a Dios que Él te vuelva, porque su trono permanece de generación en generación, porque su misericordia es nueva cada mañana, porque dichoso es el hombre que espera en Él. Así que, ¿sabes? Escoge que Él sea tu porción y ruega: Señor,
vuélveme a ti, tráeme de vuelta, llévame contigo, Señor. Y sabes, la buena noticia para ti y para mí es que en Cristo tú y yo podemos ver esta esperanza. Es interesante porque este libro tiene un final así como abrupto. No ves un versos 23 que diga: y escuchó Dios la angustia del profeta y respondió y fue restituido. Ese versículo no está ahí. Y Dios escoge que este libro termine así, con esta agonía, con este suspenso, con esta aflicción del profeta, para mostrarnos lo grave que es este asunto. ¿Sabes? Ellos no tenían los siguientes libros de la Biblia que tú y yo sí tenemos. Para ellos este momento era una crisis y estaban así como tú y yo tenemos el regalo tan hermoso de ver esta historia hacia atrás y no hacia adelante, y de tener una esperanza firme y sólida en Cristo. ¿Sabes? Después de esto vas a ver los siguientes libros de la Biblia, cómo Dios trata con su pueblo, y eventualmente Dios despierta por ahí a Zorobabel y compañía, y vas a ver más cosas que pasan. Pero es todo parte de un plan perfecto de redención, en el cual Cristo es una pieza fundamental que para ti y para mí ya es una realidad y ya es una esperanza. Así que tal como la semana pasada, recuerda esto: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, mi amigo, ¿tú crees en su nombre? Clama a Él. Si eso es una realidad en tu vida, clama a Él. ¿Oramos? Señor, ayúdanos, Dios. Te suplico, vuélvenos a ti, Señor. Vuelve nuestros corazones, Dios. Cautívalos con tu amor. Señor, no queremos vivir más cautivos del pecado. Queremos vivir cautivos de tu amor. No queremos vivir más cautivos de nosotros mismos. Queremos vivir cautivos de quién eres tú, Señor. No queremos vivir más cautivos de nuestro tenebroso y duro corazón. Queremos vivir sujetos a ti, Señor. Queremos ser esclavos tuyos, Señor, no esclavos del pecado. Mi Dios, tú has sido y siempre vas a ser nuestro Dios. Siempre vas a ser el mismo. Y nosotros somos los que hemos fallado. Diría Daniel: tuya es la gloria, nuestra es la vergüenza. Tuyo es el poder, tuyo es el honor, nuestra es la confusión de rostro, Señor. Así que, mi Dios, tan fiel como has sido siempre, tu palabra tan hermosa como ha sido siempre, Señor, y tu espíritu tan poderoso como ha sido siempre, ponlo en nosotros, Dios. Grábalo en nuestro corazón, de modo tal que podamos escogerte a ti por encima del pecado de este mundo, y de modo, Señor, que podamos entregarnos a ti por encima de nuestras pasiones desordenadas. Ayúdanos, Dios, porque este mundo y esta sociedad viven desolados y en miseria, pero en ti hay esperanza. Así que, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y te suplicamos, danos tu esperanza en Cristo Jesús. Amén. Ya sabes qué hacer. Ahí donde estás, ponte a cuentas con Dios y deja que Dios sea quien afirme estos puntos en tu corazón, y que sea tu palabra, su palabra la que te transforme, y que sea su espíritu lo que te lleve a vivir cada día como Él es digno. Ponte a cuentas con Dios, y cuando estés listo, levántate y adoremos juntos.